Que Dios les bendiga y les guarde. Es el deseo de su amigo y hermano el pastor Isaías Cabrera. Aquí estamos nuevamente dándole gracias a Dios por su gracia, por su misericordia. Queridos hermanos, hermanas que fielmente están pendientes de tu canal, Maná del Cielo, y este es su programa, Gloria al Señor, el sembrador, gloria a Cristo, sembrando la preciosa semilla, la palabra de Dios. Gloria al Señor, agradecido con Dios por este privilegio. Y qué bueno, saludo a los hermanos que nos ven por allá en el Valle de San Fernando, por allá por Reseda, por North Hollywood, por Northridge, la ciudad de Banais. Gloria al Señor, Dios me los bendiga, me los guarde, y hasta donde llega la señal de este canal Maná del Cielo. Y corre la voz, amén. Corre la voz, dígale a otras personas, mira, hay un canal donde se predica la palabra del Señor fielmente, donde no se está pidiendo dinero, enfatizando en el dinero, sino que predicando la palabra del Señor, porque Dios nos mandó precisamente a eso, amén. ¿A qué nos mandó el Señor? A predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? La buena noticia. Aleluya. De que sepas, que todo mundo sepa que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que Cristo murió por todos los pecadores, que el precio por tus pecados, el Señor Jesús ya lo pagó en la cruz del Calvario. Lo único que tienes que hacer es reconocer que eres un pecador, arrepentirte de corazón y invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, invocar el nombre de Jesús, que le clames al Señor Jesús, aleluya, que le pidas misericordia, que le pidas perdón, como todos los que estamos en el camino del Señor. Un día, cada uno de los que somos ahora cristianos evangélicos, un día le pedimos misericordia al Señor, un día reconocimos que necesitábamos el perdón de Dios. Y el Señor nos lo concedió cuando le pedimos misericordia, cuando invocamos su santo nombre, cuando le dijimos, Señor Jesús. ¿Sabe que en la Biblia hay un hombre que la Biblia dice que había perdido la vista? Tal vez usted se recuerda de él, los que han leído la Biblia. Se llamaba Bartimeo. E inclusive hay un cántico muy lindo que se llama El ciego Bartimeo. Y ese hombre, en lo que yo he leído la Biblia, no he mirado a otro hombre que clamara como él clamó. Amén. La Biblia dice que cuando se dio cuenta, oyó que iba pasando el Señor Jesucristo cerca de él, escuchó el bullicio de que mucha gente iba pasando por ahí y preguntó quién iba por ahí y le dijeron, es Jesús de Nazaret. Aquel hombre empezó a clamar, empezó a dar gritos diciéndole, Jesús de Nazaret, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí. Y clamaba, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús hijo de David, ten misericordia de mí. Y sabe que ese clamor el Señor lo escuchó y hizo que el Señor se detuviera. Aleluya. Y lo mandó llamar a Bartimeo. Y cuando llega Bartimeo, lo trajeron. Le dije, Señor, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo inmediatamente le dijo, Señor, que recobre la vista. Y al instante el Señor le devolvió la vista. Le dio la vista inmediatamente. ¿Y qué? Se fue siguiendo al Señor. ¿Pero qué hizo? Invocó el nombre del Señor. Le clamó al Señor. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que le clamemos a Él. A Él. Al Señor Jesucristo. Él está vivo. Él escucha. Ya no le clames a una imagen de un Cristo muerto. No. Esa imagen no te va a escuchar. Clámale al Dios vivo, al que está sentado a la diestra del Padre. Aleluya, invoca ese nombre.
Amén. Invoque ese nombre, porque así está escrito, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Gloria al Señor. Bueno, vamos a continuar con lo que dejamos comenzado la semana pasada. ¿Se recuerdan? Los que nos han seguido en el mensaje de la palabra. La semana pasada estuvimos en el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Gloria al Señor. Y para refrescar la memoria, vamos a comenzar leyendo en el capítulo 17, gloria a Dios, de el libro de los Hechos, capítulo 17. Bendito sea el Señor. Y voy a empezar leyendo el versículo 16 y nos vamos a detener en el versículo 22 ahí. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como siempre, si usted tiene la Biblia allá a la mano, pues léala juntamente conmigo. Gloria al Señor. Gócese escudriñando la palabra, estudiando la palabra. Y si no tiene Biblia, por lo menos apunte las citas bíblicas para que cuando tenga su Biblia, usted pueda ir a buscar, verificar las citas bíblicas. Capítulo 17 del libro de los Hechos. El libro de los Hechos está después de San Juan y luego sigue el libro de los Hechos y lo busca en el capítulo 17 y comenzamos en el versículo 16 leyendo así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían o con los que se acercaban, con los que se hacían presentes. Y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y de nuevo, dice, y otros decían esto, parece que os es predicador de nuevos dioses. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Me voy a detener aquí un segundo, ¿ok? ¿Qué les predicaba el apóstol Pablo? Les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Naturalmente que les predicaba acerca del motivo por qué el Padre envió al Hijo a este mundo. Y el Padre envió al Hijo a este mundo con una misión. Gloria a Dios. Y la misión que Dios le encomendó, el Padre le encomendó a su Hijo, es de que viniera a este mundo a salvar a los pecadores, a redimirnos del pecado, a darnos vida. Gloria al Señor. Pero para que pudieras eso llevarse a cabo, el Señor Jesús tenía que pagar el precio de nuestros pecados. Amén. Tenía que pagar el precio. Alguien que tenía que pagar el precio del pecado. Para poder redimirnos tenía que haber un derramamiento de sangre, pero no de cualquier sangre. Tenía que ser la sangre de alguien que nunca hubiera pecado. Porque la sangre de un pecador no iba a ser efectiva, no iba a tener valor para redimirnos, porque un pecador no puede salvar a otro pecador. Es como un esclavo no puede libertar a otro esclavo. Amén. Así también, el único que nos podía salvar era el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. El que nunca hizo pecado y que nunca hubo engaño en su boca. Gloria al Señor. Había una ira sobre la humanidad. Estaba la ira de Dios sobre nosotros por causa del pecado. Y para que esa ira de Dios fuera removida o fuera aplacada, tenía que pagarse
un precio. El precio del pecado. Y nadie podía hacerlo. No había nadie capaz de hacerlo. Porque la Biblia dice que Dios miró desde los cielos a ver si había algún justo, a ver si encontraba algún justo. Y dice la Biblia que Dios miró y no encontró a ninguno. Todos se habían descarriado. Cada cual se apartó por su camino. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron, dice la palabra. Y había una sentencia sobre todos nosotros. Había un decreto de Dios sobre nosotros. Y el decreto decía, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No había esperanza para nosotros hasta que el Señor Jesús, aleluya, vino a salvarnos. Vino a buscar y a salvar lo que ya se había perdido. Por eso el Señor, cuando celebra la última Pascua con sus discípulos, después dice que partió el pan y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros he partido. También dice que después de haber cenado, tomó la copa y le dijo, tomar, bebed, esto es mi sangre. Esto es mi sangre que será derramada. Esto es mi sangre que será derramada por muchos. Estaba el Señor anunciando de que Él iba a dar su cuerpo para ser golpeado, azotado y crucificado en la cruz. Y que su sangre iba a ser derramada, como Él dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Sangre que será derramada por muchos. No dijo que por todos, ¿por qué? Dijo por muchos, porque no todos creen en ese sacrificio, porque no todos creen en Cristo, porque no todos quieren reconocer que necesitan al Señor Jesucristo, porque no todos quieren reconocer que solo Cristo los puede limpiar de todo pecado, porque muchos no quieren reconocer que solo Cristo puede darte el perdón de tus pecados. Se da cuenta que el Señor dijo, sangre que será derramada por muchos. No dijo que por todos, aunque en realidad Cristo dio su vida por toda la humanidad. Pero Él ya sabía que no todos iban a creer en Él. Como le dio un principio que el Señor estuvo acá en la tierra, eran pocos los que creyeron a su mensaje, eran pocos los que creían. Lo mismo sucedió con los discípulos. No todos creían al mensaje que predicaban los apóstoles. Aquí podemos verlo. Discúlpeme que estoy sudando porque estos días están muy calientes y hoy se me olvidó traer paño para limpiarme la cara. Así que si me ven que estoy tallándome los ojos, es que me está entrando sudor en los ojos. Amén. Gloria al Señor. Mira lo que dice. Alabado sea Cristo. Dice que Pablo les predicaba a Cristo cuando él llegó estando esperando a los otros discípulos en Atenas. Entonces dice que se interesaron un poco los atenienses, los de Atenas, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y verso 19 dice, y tomándole, le trajeron al Areópago. El Areópago era el máximo tribunal en Atenas. Y lo trajeron a ese tribunal llamado el Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Fíjate que el evangelio para los de Atenas era una nueva enseñanza, porque ellos estaban acostumbrados a sus dioses, tenían muchos dioses ellos. Ya miramos que no tenían un solo dios ni dos dioses, tenían diferentes altares y en cada altar era una deidad o un dios. Amén. No había llegado el evangelio de Jesucristo a Atenas hasta que llegó Pablo por primera vez a Atenas.
Y lo bueno que se interesaron y lo mandaron traer, tomándole, lo trajeron al Areópago y le dijeron: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Para ellos era una nueva enseñanza. Lo mismo sucedió con nosotros, que la mayoría de los que estamos ahora en el Evangelio, no todos, pero una gran mayoría, éramos religiosos. La mayoría éramos católicos. Amén. Pero cuando se nos predicó el Evangelio, para nosotros fue algo nuevo. ¿Por qué? Porque en realidad a nosotros no se nos predicaba el Evangelio. A los que hemos sido católicos, que fui católico por muchísimos años, yo fui monaguillo, fui sacristán en mi pueblo, pero nunca se me había predicado el Evangelio. Entonces cuando me hablaron la primera vez del Evangelio, hasta casi, le voy a decir que casi me peleo con aquella persona que me estaba hablando del Evangelio, porque le dije yo tengo mi religión. Yo defendía a capa y espada mi religión. Pero de alguna manera me transmitieron el Evangelio, me hablaron de Jesucristo y el sacrificio que Él hizo por mí en la cruz. Me hablaron la palabra de Dios. Aunque reconozco que al principio no me gustaba, me incomodó bastante. Amén. Pero como yo estaba acostumbrado a oír misa y misa y misa y misa y misa, para mí el Evangelio era algo nuevo. Cuando me hablaron la palabra, fue como algo nuevo para mí, porque yo sabía rezar. Yo rezaba el rosario, yo rezaba el credo, yo me sabía la Santa María, la Dios te salve María. Todo eso me lo sabía, pero no sabía la palabra de Dios. No me sabía ni un solo versículo de la Biblia. Entonces cuando me hablaron la palabra de Dios, se me hizo algo nuevo. Amén. Lo mismo sucedió con los de Atenas. Ellos estaban acostumbrados a tener sus dioses, pero no era el verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra. Porque en el mundo hay muchísimos dioses falsos, pero el único Dios vivo y verdadero es el Dios de la Biblia. El Dios que en el Antiguo Testamento se llama Jehová de los ejércitos, y en el Nuevo Testamento está el Hijo de Dios, Jesucristo. Creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Aleluya, pero no conocíamos su palabra. Aunque en el catolicismo se nos inculcó, cuando nos persinábamos y terminábamos la persinada, decíamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y amén, y nos besábamos la boca, pero no teníamos conocimiento de su palabra. Solamente rezábamos las letanías, los rezos, pero sin tener el conocimiento de la palabra del Señor. Y ahora Pablo llega a Atenas, como llegó el Evangelio a cada uno de nosotros, los que ya estamos en Cristo, y que ahora lo que hacemos lo mismo que hacía Pablo, predicamos a Jesucristo, predicamos el Evangelio de Cristo, gloria al Señor, porque el Evangelio es la buena noticia que Dios quiere que toda persona llegue a escuchar. Gloria al Señor, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Él no quiere que el hombre se pierda, sino que Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo. Entonces los atenienses se interesaron y por eso lo tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, al máximo tribunal de los atenienses, de los de Atenas, y lo llevaron. Gloria al Señor. Mira lo que dice. Le voy a leer un poquito. Verso 19 dice: y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Cosas extrañas.
el evangelio para ellos fue extraño como lo fue para mí. La vez que me hablaron de Cristo y me hablaron de la palabra de Dios, de la Biblia, fue algo extraño y nuevo para mí. ¿Por qué? Porque yo cuando iba a misa nunca nos decía el cura, abran la Biblia y vamos a leer tal porción de la Sagrada Escritura. Él no decía eso, él nomás se guiaba por un libro. Y yo sé que ese libro no es la Biblia. Ese libro se llama el misal. Le digo porque yo estuve ahí al pie del cura ayudando muchas misas y yo era el que abría el libro, lo cambiaba al otro púlpito. Pero ese libro es un libro negro grandote, pero que no es la Biblia. Se llama el misal, que tiene únicamente pequeñas porciones del evangelio, pero es una guía solamente para el cura, para que él dé la misa, se dirija dando la misa, pero no es la Biblia. Se llama ese libro el misal. Otra vez lo repito, el libro que lee el cura ahí en la iglesia católica para dar la misa, ese libro no es la Biblia, es el misal. ¿Ok? Que únicamente contiene pequeñitas porciones del evangelio. Y lo demás no es palabra de Dios. Es solamente una guía del ritual de la misa. Amén. Entonces trajeron a Pablo al Areópago y dice el versículo 21, porque todos los atenienses, los de Atenas, y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y Pablo había llegado con algo nuevo a Atenas. ¿Y qué era lo nuevo? El evangelio de Jesucristo. Para ellos era algo extraño, porque era algo nuevo. Entonces Pablo, dice el verso 22, dice entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, ya le dije lo que es el Areópago, era el máximo tribunal de los atenienses, dijo, varones atenienses, o sea, varones de Atenas, atenienses, okay. En todo observo que sois muy religiosos. ¿Qué es lo que la humanidad tiene? Religión. En todo observo que sois muy religiosos. Así dice. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Amén. Me voy a detener un poquito aquí. Pablo, mientras estaba en Atenas, estuvo observando la ciudad. ¿Y qué fue con lo que se encontró? Con muchos altares. ¿Ok? Con muchos altares. Pero en medio de esos muchos altares, encontró un altar donde tenía solamente una inscripción. O sea, en ese altar no había una imagen. Porque en todas las religiones, la mayoría tienen sus imágenes. Amén. A quienes adoran, a quienes se les rinde culto, a quienes se veneran, a quienes se les hace fiesta. Amén. Pero en este santuario o altar, ahí en ese santuario, no había una imagen, pero había un letrero o una inscripción. Y eso le llamó la atención al apóstol Pablo. Y esa inscripción decía, al Dios no conocido. Y ahí le dice, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle. Es a quien yo os anuncio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es de que tú adores, pero conociendo a Dios. Que tú llegues a conocer a Dios para que lo puedas adorar en espíritu y en verdad. Dios anhela que toda persona llegue al conocimiento de Dios, que llegue a conocerle. Amén. Porque la inscripción decía, al Dios no conocido.
Qué terrible, ¿no? Que no conozcamos a nuestro Padre Celestial, que no conozcamos al que nos dio la vida, que no conozcamos al Dios vivo y verdadero que hizo los cielos y la tierra. Dios anhela que le conozcamos, porque ellos, dice Pablo, que ellos adoraban al Dios que no conocían. Amén. Y él toma esa inscripción, de ahí empieza a hablarles del verdadero Dios, al Dios que quiere que tú le conozcas, al Dios quiere que todos lo conozcamos, porque precisamente en eso consiste la vida eterna, en conocer a Dios. Gloria al Señor. Entonces, comienza el apóstol Pablo diciéndoles en el verso 24, después que les dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, al Dios que adoran pero que no conocen. Alabado sea Cristo, al Dios no conocido. Y empieza diciéndoles, el verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, en el mundo, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Mire, el Señor no habita en templos que el hombre edifica. Amén. La gente dice, no, allá, ahí está Dios, porque ahí ven una imagen, según ellos, de Cristo o de vírgenes, y dicen, ahí está Dios, pero la Biblia dice que Dios no habita. Oye, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Quiere decir que Dios no tiene necesidad de la ayuda del hombre para nada, o que el hombre lo pueda honrar con sus manos a Dios, como dándole algo que Dios necesite, porque Dios no necesita de la mano del hombre. Es al revés. El hombre necesita de la mano de Dios. Bendito sea el Señor. Dios no ocupa absolutamente nada de nosotros. Él es omnipotente. Él creó todas las cosas. Y nosotros necesitamos de su bendita mano. Nosotros necesitamos de su ayuda. Nosotros necesitamos refugiarnos bajo su sombra. Alabado sea el Señor. Nosotros somos los necesitados de Dios. Dios no necesita de nosotros, porque Él es Dios sin nosotros. Y nosotros sin Dios no somos nada. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Mira lo que dice. Ni es honrado por manos de hombres, verso 25. Como si necesitase de algo. Dios no necesita de nada. Nosotros necesitamos de Él. Gloria al Señor. Dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien nos da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que nos da a todos vida y aliento y todas las cosas. Bendito su nombre. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Verso 27 dice, ¿para qué? Para que busquen a Dios. Que busquemos a Dios. A Dios se le busca y el que busca al Señor lo va a encontrar. Ahora, no lo va a encontrar de una manera que lo va a ver con los ojos. No. Al Señor se le busca clamándole, pidiéndole misericordia, acercándonos a Él. ¿Y cómo nos podemos acercar a Él? En el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Aleluya. Porque Jesús es el camino al Padre. Bendito sea Dios. Pero primero tenemos que venir al camino. Hay un orden. Para acercarnos a Dios, hay un solo camino para acercarnos a Dios. Le voy a repetir esto. Hay un solo camino
o una sola manera de poder acercarnos a Dios. Porque ese camino para acercarnos a Él, Dios mismo, el Padre, nos lo preparó. La Biblia dice que nos acercamos a Él por medio del camino que Él mismo nos preparó. Dios nos preparó un camino para acercarnos a Dios. Amén. Y el camino para acercarnos a Dios el Padre es por medio de Jesucristo. Por eso en San Juan 14:6, apúntelo, San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús dice, yo soy el camino. Amén. Yo soy el camino hacia el Padre. Amén. Y la verdad y la vida. Yo soy el camino. Por medio de Jesucristo, Dios el Padre, Él mismo, nos dio acceso a su presencia. O sea que si usted quiere buscar a Dios, tiene que hacerlo por medio de su Hijo amado Jesucristo. Por medio de Jesucristo, porque nadie puede llegar al Padre. Jesús lo dijo, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede acercarse a Dios el Padre si no es mediante el camino que Él mismo nos preparó, que es mediante su Hijo Jesucristo. Es la única manera de llegarnos a Dios, mediante su Hijo Jesucristo. No es mediante los santos. No es como le dicen a la gente, no, que a través de María, que a través de los... No, es por medio de Jesucristo. Únicamente mediante Jesucristo, porque Él es el camino. Y si hay un solo camino para llegar al Padre, usted no puede ir por otro camino, porque no hay otro camino. ¿Sí me entendió? Quiero que le quede bien claro esto, porque es importantísimo, es vital para que el diablo no lo esté engañando. Usted y yo no podemos llegar al Padre sino únicamente a través del único camino hacia el Padre. No podemos nosotros querer llegar a Dios Padre mediante nuestros propios caminos, mediante de la manera que nosotros pensamos o de la manera que nos dicen por ahí. No es como nos dice la gente, no es como nos dicen los curas, no es como nos dice fulano, mengano, es como dice la palabra de Dios. Es como Dios declara en su palabra de qué manera podemos buscar a Dios y allegarnos al Padre mediante nuestro Señor Jesucristo. Claritamente Jesús lo dijo. Yo soy el camino. Amén. Yo soy el camino. Gloria a Dios. Y la verdad y la vida. Las tres cosas que el hombre necesita las vas a encontrar únicamente en Cristo Jesús. Amén. Y eso fue lo que les fue a predicar el apóstol Pablo a los de Atenas. Que para ellos fue una cosa nueva, una cosa extraña. Gloria al Señor. Pero les fue a predicar la verdad. Oiga, la semana pasada les dije que cuando estamos tan acostumbrados a la falsedad, a la mentira, a oír engaño, nos acostumbramos tanto a oír eso que cuando oímos la verdad nos viene incomodando. Porque estamos acostumbrados a oír falsedades. Falsedades que las hemos tomado como verdad. Pero nos damos cuenta cuando llegamos al conocimiento de lo que dice la Sagrada Escritura. Nos damos cuenta que lo que nos han enseñado, en lo que nos han instruido en la religión, en la tradición, nos damos cuenta cuando venimos al conocimiento de la Biblia que lo que nos han enseñado son mentiras, falsedades. Amén. A mí nunca nadie, yo fui años católico, monaguillo, sacristán en mi pueblo, pero nunca nadie me había enseñado un versículo de la Biblia. Nadie me había dicho, mira, lee este versículo o lee este capítulo de la Biblia. Nadie. Yo estaba acostumbrado a oír misa y misa y misa, y yo ya sabía lo que iba a decir el cura y lo que iba a repetir yo, y era un ritual continuo, y salía de misa. Es más, desde antes de salir de misa ya quería que se acabara, porque ya era una rutina. Entonces cuando me hablaron del Evangelio se me hizo una cosa extraña.
¿Ok? Difícil de creerla, se me hizo difícil, pero al último dije, pero bueno, pero eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Si Jesús dice que Él es el camino y que nadie va a llegar al Padre, nadie llega al Padre si no es por medio de Él, entonces estaba equivocado. Amén. Bendito sea Dios. Así estaban los atenienses, errados. Y llega Pablo con la verdad, con el evangelio de Jesucristo. Llegó a predicarles a Jesucristo, el evangelio de Jesucristo. Y miren lo que sucede. Bendito sea el Señor. Le dice en el versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Verso 29, siendo pues linaje de Dios. Ok, no debemos pensar, oiga, dice, no debemos pensar de que la divinidad, o sea, Dios, sea semejante a oro o plata. Dios es espíritu y no lo podemos hacer ninguna imagen de oro, de plata, o de madera, o de yeso, o de madera, o de piedra. No, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. No debemos de pensar así. Así lo dice la Biblia. Mira el verso 29. Examínalo bien. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, o sea, Dios, sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, yo quiero que le quede clara esa palabra que dice el apóstol Pablo. No debemos de pensar, ¿ok? Porque en nuestra ignorancia, la mayoría de personas han pensado que Dios es una imagen de oro, o de plata, o de yeso. Si usted va a los templos católicos, yo me acuerdo cuando estaba en mi pueblo, allá en Colima, en Villa de Álvarez, Colima, a mí mi mamá me decía, mira, ahí está papá Dios. Y era una imagen que estaba allá adentro, una imagen de yeso, muy bonita, pintada, su cara muy bien, muy bonito, todo. Y mi mamá decía, mira, Él es papá Dios. Y yo me le quedaba viendo y veía que no movía los ojos. Y que siempre estaba rígido. Y me entraba como una duda. Y mi mamá me decía, Él es papá Dios. Pero mira lo que dice la Biblia. Versículo 29. Dice, siendo linaje de Dios, pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, o sea Dios, sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, o de imaginación de hombre. Escultura de arte, una escultura, una imagen de escultura de yeso, que la ponía muy bonito y mi mamá me decía, Él es papá Dios. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Que no debemos de imaginar eso, de que Dios no se puede hacer, no se le puede hacer una imagen de oro o de plata, o escultura de arte, o de imaginación de hombre. Verso 30 dice, mira lo que dice el verso 30. Examínalo. Ahí aparece en la pantalla. Mira lo que está hablando Pablo con los atenienses, lo que le está enseñando, la verdad. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, está hablando de que la gente que, hermano, cree que Dios es una imagen de oro, de plata, o de escultura, o de yeso, o de madera,
o de imaginación de hombre cree eso. Dios dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Quiere que una persona que adora una imagen y cree que es Dios, que se postra delante de una imagen que el mismo hombre hace, y el hombre cree que eso que está adorando es Dios, Dios en su misericordia le está diciendo que Dios eso se lo pasa por alto, porque Dios se lo toma porque usted ha ignorado la verdad. Es lo que dice. Usted no conoce la verdad y Dios pasa por alto. O sea, Dios le perdona ese tiempo de la ignorancia. Pero de ahí para acá, que usted llegue a conocer que Dios no se le puede hacer imágenes, ni esculturas, ni de plata, ni de oro, ni de imaginación de hombre, ni escultura de arte. Dios en su misericordia dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, mientras no conocemos la palabra del Señor. Yo sé, a mí no me gustó cuando me dijeron, usted ignora la Escritura. Ignorar la palabra del Señor es sinónimo de ser ignorante. Y a nadie nos gusta, incluyéndome a mí no me gustó que me dijeran que era un ignorante, porque ignorante quiere decir que ignoras algo, que no conoces algo. Amén. Es como si a mí me dicen, yo nunca he ido a Francia. Y si yo le digo, no hombre, yo conozco a Francia, yo sé que Francia, pero ignoro en realidad, nomás digo que conozco, pero en realidad soy un ignorante acerca de lo que hay en Francia. Nunca he ido a Francia, no sé cómo es la gente de Francia, no sé la cultura de Francia, no he estado allá. Entonces soy ignorante acerca de la cultura de Francia, acerca de las cosas de Francia. Soy ignorante y debo reconocer lo mismo cuando nosotros no hemos conocido la verdad que es la palabra del Señor, cuando no hemos llegado al conocimiento de las Sagradas Escrituras, pues somos ignorantes acerca de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios únicamente la vamos a conocer por medio de las Sagradas Escrituras. Aquí está manifestada en la Biblia la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero cuando ignoramos, pero aquí Dios, por medio del apóstol Pablo, está diciéndolos a los atenienses que Dios, habiendo pasado este tiempo por alto, este tiempo de la ignorancia, amén, pasa por alto todo eso, ahora Dios demanda algo. Y mira lo que Dios demanda. Mire, de la segunda parte del versículo 30, si lo podemos ver, fíjate lo que dice. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar, está hablando de todo el mundo, no solamente de Atenas. Dice, ahora manda. ¿Quién manda eso? Dios manda. Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios pasa por alto el tiempo de la ignorancia. Dios pasa por alto el tiempo que hemos sido idólatras adorando dioses falsos, lo que no es Dios. Dios nos perdona todo eso y lo pasa por alto. ¿Qué es pasar por alto? Perdonar. Es cuando dice, mira, yo sé que hiciste mal, pero no te lo voy a reprochar. Te perdono eso. Dios dice, mire, yo sé que tú no conoces la palabra, no has conocido la palabra, y en tu ignorancia, por no conocer mi palabra, por no conocer la verdad, adoraste lo que no es Dios. Le rendiste adoración a una imagen hecha por el mismo hombre. Te lo paso por alto, dice Dios. Lo paso por alto, lo olvido, te perdono eso. Pero ahora te demando algo, que te arrepientas. Que te arrepientas de tus pecados. Que te arrepientas. Dice que Dios demanda ahora a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque dice el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón. ¿Y de quién está hablando? ¿Quién es aquel varón? Por Cristo Jesús. Aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿A quién levantó de los muertos el Señor? A Jesucristo su Hijo,
Cristo murió en la cruz, fue sepultado al tercer día, fue sepultado y al tercer día Dios lo resucitó por obra y poder del Espíritu Santo. Por eso dice aquí, porque por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí dice en el verso 32, hasta ahí escucharon a Pablo. Cuando el Señor Jesús les habla de Jesucristo, por el cual Dios va a juzgar al mundo, por aquel varón a quien Él resucitó de entre los muertos, les habló de la resurrección de Cristo, de que Cristo había muerto en la cruz, había sido sepultado y que Dios lo había resucitado de entre los muertos. Verso 32 dice, si lo podemos poner ahí, mira lo que dice el 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra vez. En pocas palabras, hasta ahí lo escucharon. Ya no quisieron oír más. No les gustó que les hablara de que Jesucristo había resucitado. Hasta ahí lo oyeron. Pero fíjese qué lindo es Dios. Aparentemente como que fue en vano. Pero ¿sabe qué? Nunca es en vano predicar el Evangelio de Jesucristo. Nunca es en vano predicar la verdad. Aunque la mayoría va a rechazar la palabra, siempre va a haber una minoría. Siempre va a haber gente que sí va a creer. Gloria al Señor. Y yo espero, amigo, amiga, que me están mirando, que tú seas uno de los que creen a la palabra del Señor. Que seas uno de los que van a creer de todo corazón en el Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Tú y tu familia, tú y tu parentela serás salvo si tú crees en el Señor. Aparentemente, la gente de Atenas rechazó. Digo aparentemente porque no fue así. Repito, siempre hay un pequeño remanente, un pequeño grupo de personas que creen a la verdad. Son personas que Dios les abre el entendimiento, que Dios les concede creer. Gloria al Señor. Personas que Dios les abre el corazón para que estén atentos a la palabra, como estoy seguro que hay muchas personas que en esta hora Dios les está abriendo su corazón para que reciban la verdad, reciban la palabra de Dios y crean en su Hijo Jesucristo y se salven. Bendito sea el Señor. Mira, dice el versículo 34, si lo podemos poner ahí. Dice el verso 34. Mas algunos, mira, ¿verdad que no fue en vano? Mas algunos creyeron. Qué lindo. Se da cuenta que siempre va a haber, aunque sean pocos, pero siempre va a haber gente que va a creer en la verdad, que van a creer en Cristo, que van a creer en la palabra del Señor, porque Dios, el que se encarga de que podamos creer, es Dios el que nos concede creer, es Dios el que abre el corazón para que estemos atentos a su palabra, es Dios el que decide, aleluya, dice que Él se va a compadecer de quien Él quiere compadecerse. Dice, porque me compadeceré del que yo me compadeceré y tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Así que no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. De aquel que Dios se apiada. Y a aquellos que el Señor se apiada, el Señor les permite creer en su palabra. Mas algunos creyeron, juntándose con él, se juntaron a Pablo. Mire, la mayoría no creyeron, pero dice, mas algunos creyeron. Creyeron y se juntaron con el apóstol Pablo. Se hicieron creyentes, seguidores de Cristo, juntamente con el apóstol Pablo. Se juntaron con él, dice, entre los cuales estaban, y dados los nombres, Dionisio,
el Areopagita, o sea que era parte de los miembros del Areópago, y se convirtió a Cristo, creyó. También una mujer llamada Damaris y otros con ellos creyeron en Cristo Jesús. Creyeron al Evangelio, creyeron al mensaje que les llevó el apóstol Pablo a Atenas. Gloria al Señor. Vamos a continuar. No la próxima semana viene un hermano de la iglesia a predicar. Yo estaré saliendo para la ciudad de Colima a predicar la palabra del Señor, exactamente al municipio de Tecomán, Colima. Estaré ahí en Villa de Álvarez, Colima. Estaré en Tecomán, Colima. Les pido que, hermanos que me ven, oren por mí. Voy a estar yendo al aniversario de una de las iglesias allá en México, y voy a estar predicando en otras 2 iglesias, y vamos a estar inaugurando otra vez una nueva iglesia. Gloria al Señor. Llévenme en oración para que Dios me dé palabra y que yo sea de bendición allá a las personas. Y si tú, amigo, en esta hora Dios te ha concedido el creer en este mensaje, ahí donde estás, invoca el nombre del Señor. Ahí donde te encuentras, ahí cierra tus ojos, invoca el nombre de Jesucristo. Di: Señor Jesucristo, ten misericordia de mí, Señor. Reconozco que soy un pecador, que necesito que perdonen mis pecados, Señor. Señor Jesús, en esta hora yo te ruego que perdones mis pecados, que me limpies con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz. Señor, yo te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único Señor y Salvador de mi alma. Dios mío, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a de hoy en adelante perseverar en tu camino. Yo quiero que tú reines en este corazón, que hoy te lo he rendido a ti, Señor. Yo quiero que de hoy en adelante, Señor, tú guardes mi vida, Señor. Que, Señor, limpies todo mi ser, Señor, de todo pecado, de toda iniquidad. Limpia mi alma, Señor. Vivifica mi alma, Señor. Y de hoy en adelante, Señor Jesús, ayúdame a caminar en tu camino. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, mi Señor y Salvador de mi alma. Amén y amén.